que es el secretario adjunto de AMET Regional San Juan, Regional 10, que es la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica, al cual le vamos a dar la bienvenida a la mesa de trabajo de los Cronistas de la Mañana. Muy buenos días, Francisco. Daniel Núñez Vivares te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andas? Muy bien, Francisco, te agradecemos por tu tiempo y por tu atención. Bueno, Francisco, primera consulta. ¿Les sorprendió la convocatoria para el jueves 13, dentro de 48 horas, por parte del gobierno de la provincia de San Juan, por parte del Ministerio de Educación, para charlar nuevamente de las paritarias? En realidad, sorprender, digamos, para probar el término, si no era algo que esperábamos, porque justamente estaba dentro del pedido que se había realizado. Entonces, es más, lo que nos sorprendió, como nos viene sorprendiendo esta gestión, es la demora en realidad. Bien. La demora en llamar a una reunión para poder solucionar una problemática real y una problemática actual que afecta a mucha gente. Francisco, hagamos un poquito, retrocedamos precisamente un par de días para atrás. Medida de fuerza por 24 horas fue el día 5 de marzo, es decir, la semana pasada, el día que se iniciaba el ciclo electivo. Medida de fuerza convocado por los 3 gremios paritarios docentes. Y bueno, a ver, desde el gobierno muy temprano, antes de las 10 de la mañana, le daban un dato de un 75% de asistencia a los lugares de trabajo, es decir, solamente un acatamiento del 25%. Creo que muy prudente los gremios docentes se movilizaron tranquilamente, una movilización importante, hacia Casa de Gobierno, en donde se entregó este petitorio. Y posteriormente comenzaron a dar a los medios de comunicación, a la sociedad, los datos que ustedes habían relevado. En el sector de los docentes técnicos, en las escuelas de técnicas y agrotécnicas, ¿qué alcance tuvo esta medida de fuerza de la semana pasada, Francisco? Un 83%. Bien. ¿Sí? Un 83% de acatamiento. Bien. Al paro. Bien. Esto teniendo en cuenta todas las escuelas técnicas y agrotécnicas. Bien. Es decir, hay escuelas en las que tuvieron un acatamiento menor, hay escuelas en las cuales tuvieron un acatamiento mayor, obviamente. Más, tuvieron algunas escuelas que tuvieron casi un 100% de acatamiento, o sea, pero en el porcentaje ¿sí? que hemos sacado de todos los datos, porque nos tomamos el trabajo de hacer la consulta en forma personal, o sea, no nos tomamos, digamos, la libertad de tomar los datos de algún agente externo. Hicimos nosotros mismos la compulsa y consultamos directamente bien a los equipos directivos de las escuelas y nos daban estos datos. Bien, 83% de acatamiento, muy alto en el sector de las escuelas técnicas y agrotécnicas de nuestra provincia. Posteriormente se decidió, bueno, convocar una medida de fuerza o acompañar tal vez, porque el primero fue la Unión Docentes de Agremiados Provinciales, UDAP, que es el gremio paritario, tal como lo es AMET, que se siente en la negociación salarial, acompañar esta medida que comenzaría a las 0 horas del día o con el primer minuto del día de mañana. Pero con esta convocatoria del gobierno, ¿qué puede suceder? ¿Se suspende la medida de fuerza, Francisco, por lo menos, o todavía está en pie la medida de fuerza, por lo menos en el sector técnico de la educación técnica en nuestra provincia? Bueno, yo te quería dar algunos datos más. Bueno, son datos que han llegado a todos los docentes. Bien. Porque, bueno, nosotros relevamos también. Y no solamente, más allá de que tenemos una representación especial, bien, porque justamente representamos al sector técnico, pero hoy por hoy representamos también a lo que es el nivel medio y primaria, y todo, tenemos afiliados de todos los niveles, bien, nivel inicial,
porteros, tenemos de todo el área educativa tenemos afiliados y todos nos piden justamente que defendamos su lugar de trabajo y es lo que estamos haciendo. Por eso también nosotros, alguien que nos reclama mucho, que nos plantea mucho y que nos apoya mucho, digamos, en estos reclamos son las zonas alejadas y los departamentos alejados, bien que tuvieron un 95% de acatamiento al paro. Bien, y si entramos a ver esta situación, comparado con lo que fue el general de la educación, que teniendo en cuenta los valores, nos daban un 80% en promedio. Bien, entonces lo que es educación técnica y lo que son escuelas alejadas, que la mayor parte de las escuelas alejadas justamente están acompañadas por lo que es la educación técnica o agrotécnica. Efectivamente, sí. Tuvieron un altísimo acatamiento, por arriba de lo que era la educación general. Bien. Y eso nos lleva justamente a plantear esta situación, y hemos tenido últimamente reuniones, ayer, antes de ayer, hemos tenido reuniones con delegados, con los cuerpos directivos, con la comisión directiva, y hemos llegado, justamente ayer estábamos en una reunión, y después de, o sea, casi terminando la reunión, recién nos llegó la notificación de que el gobierno convocaba a esta reunión, y nosotros ya teníamos decidido y organizado, y está decidido y organizado todo el paro para mañana, miércoles y el día jueves. Bien. O sea, nosotros continuamos con la medida de fuerza y vamos a continuar con todas las actividades que tenemos planteadas y pensadas para estos 2 días. Nosotros, esto, digamos, un llamado del Ministerio de Educación a una reunión, que es lo que nos venimos solicitando, pero no sabemos si realmente, después de que tengamos una reunión, no sabemos, vamos a poder empezarlo, pero por ahora no sabemos si realmente van a acceder o van a hacer algo, bien, de lo que no pensaban hacer, para justamente satisfacer todas las necesidades que están reclamando los docentes. Bien, porque vienen sumándose mes tras mes y año tras año. O sea, lamentablemente esta gestión inició mal con nosotros, no reconociendo justamente ese 25% que hubo de aumento cuando se produjo justamente el cambio de gestión. Y ellos se están haciendo cargo desde que asumieron la gestión, desde el 10 de diciembre del 23, ellos se hicieron cargo, bien, y quisieron, digamos, dejarles esa situación al gobierno anterior, y es algo que se discute en todas las reuniones. Desde ese momento en adelante se discute en todas las reuniones y se plantean y han tratado de ir mejorando, pero nunca llegamos a una recomposición real, porque aparte, si los docentes hubiéramos obtenido esa diferencia en ese momento, bien, estaríamos hablando de, digamos, una diferencia importante hoy en día en lo que son los sueldos. Al no tenerla, por más de que después hayan subido un 1%, un 0,5%, que hacen la diferencia, digamos, con los aumentos reales de inflación o el IPC, no llegan a alcanzar el porcentaje de incremento que hemos tenido en la realidad. Y ese porcentaje de incremento para nosotros ha sido pérdidas, más pérdidas, y bueno, no hemos tenido recomposición. Bien. ¿Sí? Y tampoco, obviamente, una actualización que nos beneficie. Cosa que con la gestión anterior, sí, y no estoy diciendo que la gestión anterior hizo todo bien, no, la gestión anterior por lo menos nos respetó estar un 5% por arriba de lo que marcaba el IPC, y trataba de que el docente
estuviera, digamos, en una situación de ventaja y beneficiado con respecto a lo que son los sueldos mínimos y básicos. Francisco, entonces, para aclarar a toda nuestra audiencia, a partir del primer minuto del día miércoles 12, es decir, del primer minuto de mañana, comienza la medida de fuerza, por lo menos en el sector docentes de las escuelas técnicas y agrotécnicas y obviamente aquellas de llama media, tal como nos acabas de manifestar, en donde tiene representación AMET. Esto es así. Exactamente, sí, sí, sí. Independientemente de lo que puedan hacer los otros dos gremios paritarios. Independientemente de lo que puedan hacer los otros dos gremios paritarios, nosotros respetamos lo que puedan hacer los otros dos gremios paritarios, lo que puedan decidir. Ellos también hacen la consulta necesaria a sus órganos estatutarios y obviamente que también respetan lo que esos órganos estatutarios les pidan. Si sus órganos estatutarios les piden no hacer paro, suspender o ver, bueno, será respetado. Nuestros órganos estatutarios, los docentes, a través de los mandatos, nos han autorizado y nos piden hacer paro. Bien, nos piden por ahora hacer paro y mantener las medidas, y obviamente nos piden otras medidas aparte del paro que nosotros hemos coincidido en reflejar esas medidas, en hacer un abrazo simbólico del centro cívico, bien, como una muestra de tratar de proteger la educación pública y defender los derechos de los docentes para justamente mejorar todas las falencias y todas las situaciones injustas en lo económico y en todas las situaciones que tienen los docentes más allá de lo económico, bien, que tiene que ver justamente con todo lo que se trabaja aparte, como por ejemplo los decretos de 1890, 1900, la modificación del nomenclador y todo eso, que también producen muchas injusticias y también afecta lo económico con respecto al trabajo docente. Francisco, el gobierno ha aclarado que se abre la paritaria para discutir el salario de qué mes. Ellos, hasta donde podemos ver, quieren hablar desde abril en adelante. A futuro, claro, vendría a ser a futuro. Como siempre ellos tratan de tener alguna carta de ventaja y quieren saltear y saltearse marzo. Bien, en esta situación, cosa que nosotros no estamos dispuestos a ceder, porque justamente no acordamos la paritaria, la última paritaria que se cerró, no acordamos, es más, en realidad no hemos acordado las últimas paritarias, no hemos acordado ninguna con ellos, bien, y por eso se han cerrado, y ellos han cerrado en una decisión unilateral, donde solamente el gobierno ha decidido qué es lo que va a pagar y qué quiere pagar y cómo quiere pagarlo. O sea, ha sido pura y exclusivamente decisión de ellos, porque no han podido acordar con nosotros y no han observado ni han escuchado los planteos y las situaciones y las soluciones que les hemos tratado de dar para que arreglen esta situación que están pasando los docentes y están sufriendo los docentes. Principalmente son todos, pero es increíble cómo está afectando principalmente a los docentes de zonas alejadas, donde justamente el tema del transporte, el tema de esos docentes que tienen que, aparte del transporte y tener que ir hasta una determinada zona y de ahí tener que ingresar a una escuela 20, 30 o 40 kilómetros en movilidades que no tienen una 4x4 como muchos funcionarios del gobierno.
en el mejor de los casos muchas veces tienen el lomo de una mula para poder transportarse, y eso lo tienen que hacer, algunos docentes lo tienen que hacer todos los días. Y eso a muchos funcionarios parece no importarles. Bien, y muchas veces miran simplemente algo básico, como así como podríamos mirar nosotros por un mapa o por Google Earth, así, pero si está cerca, está en la ruta, donde está cerca, si cortito medio la distancia. Pero no tienen en cuenta para nada la geografía que tiene ese lugar, bien, o los inconvenientes que tiene, o si tiene camino o no, porque la escuela está cerca, pero ni siquiera tiene un camino transitable. Imagínense ahora en esta situación de que hemos tenido tormentas, lluvias, los caminos que están bien armados están rotos, imagínense las huellas, porque son huellas, hay huellas que desaparecen. Entonces, esos inconvenientes no los tienen en cuenta para nada. Y no es un docente, son varios en distintas zonas, y así con muchos. Y después, eso estoy hablando de zonas alejadas, y por eso son casos muy especiales, pero no los tienen para nada en cuenta, y comparado a lo que cobra un docente que tiene que hacer todo ese servicio en un día, o sea, lo comparamos con los sueldos de los docentes de acá, y es terrible. O sea, no hay forma de poder justificar, ¿sí? Lo poco que se les está pagando a estos docentes, y al final tampoco se les reconoce todo el sacrificio y el esfuerzo que hacen para esa función, y en la mayor parte son mujeres. Francisco, a todo esto que nos contás, yo te sumo algo que creo que es más apremiante de todo lo que nos has comentado, que es real. Que un docente tarda entre 6 y 7 meses para cobrar su primer salario es inconcebible. Creo que no estoy equivocado. ¿Esto se viene planteando hace cuánto en la mesa paritaria, y hace cuánto que no se viene dando solución? Lo venimos planteando hace fácil. Yo en paritarias llevo varios años, y yo creo que lo vienen planteando desde antes que yo estuviera en paritaria. O sea, porque lo han planteado las gestiones anteriores, inclusive lo han planteado hasta los secretarios anteriores a Daniel. Pero Daniel particularmente, y con el equipo de representantes que nos sentamos en todas las reuniones lo planteamos. En todas por eso las reuniones se hacen tan largas. Bien. Porque hablamos de todo, y hablamos y repetimos temas y repetimos pedidos, y es una de las situaciones que venimos planteando. Lo hicimos el año pasado, nos sentamos, y en cierta forma el año pasado nos sentamos explicándole toda esta situación, como era una gestión nueva, explicándole toda esta situación y todas estas demoras, bien, y la cantidad de expedientes que teníamos con docentes, que hay docentes que no cobran y que le deben, ¿sí? Desde el 2009. Desde el 2009 en adelante. Bien. Entonces, hemos venido planteando esto, y dice, vamos a ir ayudando. ¿Y qué pasa? Por una cuestión administrativa, los trámites y los expedientes pasan de una oficina a otra, y llegan a determinado tiempo, y si no llegan en ese tiempo, es como que se tiene que generar nuevamente el ciclo de este circuito del expediente, porque tienen que actualizar datos y todo eso. Y hay una situación particular que se ha dado este año, en realidad el año pasado, se dio a fin de año, que muchos de esos expedientes han pasado a depender por decreto, han pasado a depender de gobierno. Claro. No del Ministerio de Educación. Y entonces tienen que analizarlo en gobierno, que no nos explicaron, porque tampoco no nos terminan de explicar, y eso sí tengo que resaltar. La gestión anterior
nosotros les pedíamos datos, les pedíamos información, y no es que nos tenían información para la reunión siguiente. En el mismo día y el mismo día de la reunión nos daban todos los datos de la información que les pedían. En cambio ahora no pasa eso. Les pedimos información y les pedimos datos, y esos datos ni siquiera para la próxima reunión ni para el próximo mes los tenemos. O sea, y nos dicen, sí, entren a la página, ahí ustedes pueden ver todos los datos, y entramos a la página, si uno no tiene un código especial para entrar, hay datos que uno no los puede ver. Entonces, y eso se lo hemos planteado también. Yo personalmente me he encargado de plantearles esa situación, que no es transparente. Y bueno, así hay un montón de casos donde hay docentes que tienen que esperar que el gobernador saque un decreto, bien, aprobando el presupuesto para pagar todo lo adeudado, todos los ejercicios vencidos y toda la situación que hay, y eso lo van a pagar no sabemos cuándo. Y después están todos los expedientes y los trámites realizados, digamos, más recientes, los más nuevos, que los está manejando el ministerio con los liquidadores, pero si ese circuito, digamos, se extiende para alguno de esos expedientes, se extiende o es demasiado complejo o algo, seguramente va a pasar a ser parte de los expedientes de gobierno. Entonces sale del circuito del ministerio y no lo pagan. Y el Ministerio de Educación también se está demorando en pagar eso muchísimo, y los de gobierno están pasando años, como les digo. Hay algunos expedientes que son del 2009, 2015, 2014, hay expedientes viejísimos, y los docentes hay docentes que ya se han resignado con esto, y hay algunos los que todavía siguen reclamando. Tenemos muchísimos docentes reclamando con expedientes que llevan 2 o 3 años ya sin trabajar en esas horas, en algunos casos, claro. y todavía no les pagan. A ver, si esto sucede, todo lo que nos estás comentando de estas deudas de tantos años, en el sector privado te llevan a una demanda laboral, ¿o no? ¿Sí? En el sector público, el docente tiene la opción de iniciarle un juicio al Estado, Francisco. Lo que tienen la opción de hacer un reclamo judicial, bien, pedir prontos despachos y hacer todo eso. Lo que pasa es que la parte burocrática del ministerio y esos circuitos que les hemos dicho tienen que acortar, tienen que ser mucho más simples. O sea, no pueden tener tanto. Nosotros siempre se pone un ejemplo. Daniel Yoga les plantea siempre un ejemplo de cuando se hizo la transferencia. Cuando pertenecían en las escuelas técnicas de la Nación, antes de que se pasaran a la provincia, cuando un docente ingresaba, lo máximo que se demoraban en pagarle eran 45 días. Bien. ¿Por qué 45 días? Porque si entraba después del 15, te explico esto para que entiendas por qué 45 días. Cuando entraba después del 15 de un mes, no le podían, ya se había cesado la liquidación. Entonces, pasaba lo que quedaba del mes, bien, y no le podían liquidar al mes siguiente, pero pasaba y armaban toda la liquidación para el próximo mes. Bien. O sea que pasaban 45 días y ya tenía la liquidación hecha, y ese docente cobraba el mes y medio que había trabajado, bien, lo cobraba completo. Bien. Y el docente que entraba en los primeros 15 días, o sea, antes del 15, ese docente cobraba antes de que pasara un mes. O sea, que trabajaba 15 días y cobraba 15 días. Si trabajaba 20, bien, y había entrado el 10, supongamos, cobraba los 20 días y los cobraba al mes siguiente. Así de simple. Y estoy hablando de Nación. Sí, cuando se transfirió a la provincia. No solamente Buenos Aires, tienen que ver todo el país. Y tenían que administrar, era así de simple. Bien. En cambio en la provincia uno ingresa
y con mucha suerte y con mucha voluntad y empuje y siguiendo uno el expediente y si el docente tiene la voluntad de ir y golpear la puertita y consultar para que muevan y todo, con suerte 4 meses. Con suerte 4 meses, si no ya ahí empieza el largo peregrinar que se hacen 5, 6 y 7 meses, ¿no? Sí, Es los que no, toman horas por primera vez, los que titularizan, los que toman una suplencia por primera vez o lo que se denomina ingresan a la docencia por primera vez. Claro, y el que ingresa a la docencia por primera vez mucho más se demora porque es alguien nuevo. Bien. Tienen que controlar, y no sé, la verdad que el circuito administrativo no quiero justificarlo de ninguna manera porque me parece atroz que un docente tenga que trabajar y encima alguien que está empezando, que justamente el que está empezando es el que menos cobra de todos, bien, y que tenga que estar autofinanciándose justamente en todos sus gastos, en toda su movilidad, en toda su situación nueva. 5, que en realidad no se autofinancie, tiene que pedir ayuda. ¿Y qué pasa? Ahí está el apoyo de las familias, donde las familias terminan apoyando y ayudando a ese docente a que pueda trabajar durante 5, 6, 7 meses y sin saber muchas veces si es un trabajo continuo, que es lo que nos pasa a los docentes. Nosotros, por ejemplo, tomamos una suplencia y estamos en una suplencia y podemos estar 1 mes, 2, 5, 6 y se termina y nos dicen, chao, muchas gracias, hasta luego. Bien, nosotros no tenemos un fondo de desempleo, no tenemos nada. Bien, en ese sentido, como tienen otros, digamos, en el Estado. Bien, no quiero tampoco nombrar a nadie ni plantear a nadie, porque bueno, obviamente son otras situaciones, pero esa es la situación real de los docentes, bien, que también no se marca y no se resalta. El docente termina de trabajar la suplencia, ¿viste? Y se le terminó el trabajo ahí, tiene que salir a buscar más trabajo y a ver si tiene suerte de tomar horas o cargos o lo que sea, y tiene que tener un peregrinar permanente. Y con suerte el docente, bien, y más que nada el docente de las horas cátedras, tiene que pasa 15 y puede pasar hasta 20 años para llegar a titularizar. ¿Y qué quiero decir con eso? Para poder tener todos los derechos que debería tener un docente desde el primer día. Bien, entonces tiene que pasar 15, 20 años peregrinando, bien, sufriendo un montón de situaciones y un montón de injusticias para recién tener los beneficios que por ahí son tan mal interpretados o mal utilizados, bien, por la política, donde plantean un docente tiene 3 o 4 meses de vacaciones, tiene esto, tiene estos beneficios, no los tiene desde el primer día, se los gana con el tiempo y con mucho sudor y mucho sacrificio. Por último, Francisco, recordanos, mañana a partir de las 0 horas o a partir del primer minuto del día de mañana, del día miércoles 12, por lo menos en las escuelas técnicas y agrotécnicas de nuestra provincia, va a haber medida de fuerza hasta las 0 horas del día jueves 13. Sí, sí, por ahora es la decisión y son los mandatos y digamos es la decisión que tenemos de los cuerpos orgánicos de nuestra institución. Francisco, te agradecemos la comunicación telefónica con Radio Alas, con los cronistas de la mañana, y obviamente te vamos a estar consultando cuando la información, y sobre todo que seguramente va a ser información de las próximas 48 horas, la situación o cómo sigue este diálogo que se comienza a reabrir con el gobierno a partir del jueves 13, a partir de o dentro de 48 horas. Que tengas muy buenos días y muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención. Igualmente, muchas gracias a ustedes por justamente preocuparse de esta situación y bueno, un saludo grande a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Fue el señor Francisco Campos, secretario adjunto
de la Asociación de Magisterio y Enseñanzas Técnicas, estamos hablando de AMET Regional 10, que nos confirmaba que por lo menos para los docentes técnicos la medida de fuerza de 48 horas para este próximo miércoles, es decir, mañana y pasado, sigue firme y está confirmada a pesar del llamado a la reapertura de paritarias que hizo el gobierno por la tarde-noche en el día de ayer.